Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político electoral y jurídico constitucional. Como cada semana agradezco y reconozco el detalle, la amabilidad y la consideración del doctor Marco Antonio Baños. Es una autoridad en materia electoral y en esta temporada pues tiene una agenda muy saturada y nos abre, sin embargo, un espacio para platicar con nuestro importante auditorio. Doctor Marco Antonio Baños, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer saludarte. Hola Julio, muy buenos días. Un saludo para todos. Sé que andas con una agenda súper saturada, pero sin embargo te agradezco mucho esos minutos que nos brindas para compartir con nuestro importante auditorio y quiero iniciar rapidísimo contigo. ¿Qué está pasando con esta impugnación que están presentando Cámara de Senadores, Cámara de Diputados? El gobierno de Morena se está inconformando ante esta resolución del INE para prohibirles que hagan este llamado directo al voto, esta promoción. A ver, ¿es una estrategia engañosa o es una cultura de promoción de la legalidad democrática, doctor? Mira, yo creo que Morena se ha caracterizado porque de repente emite normas que luego no le gustan cuando ya se tienen que implementar. Tanto la Constitución como la ley electoral son muy claras en relación a quién es la autoridad o cuál es la autoridad que debe de promover el desahogo de la elección de carácter judicial. En este caso, la Constitución señala con absoluta precisión en su artículo 134, que fue uno de los que se modificaron a raíz de los cambios que se hicieron para el Poder Judicial, que ningún servidor público, ninguna institución de carácter público puede utilizar recursos públicos para actividades de tipo electoral. Dicho de otra manera, aun y cuando la presidenta de la República había anunciado hacía poco más de una semana que tenían preparado un spot para difundir el derecho ciudadano a elegir a los jueces y magistrados, pues es un hecho concreto que esa disposición le aplica a la presidenta de la República y por tanto no pueden gastar recursos públicos en actos electorales. Pero con mayor precisión, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, también modificada a propósito de la reforma judicial, señala que la facultad de difundir el desahogo de esta elección le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Por tanto, el acuerdo que el sábado pasado tomó el INE sobre el hecho de que los poderes públicos no pueden participar en este evento, pues es un acuerdo que está pegado a la ley. Le corresponde, sin duda alguna, a el INE hacer la promoción de esta elección y, por tanto, la impugnación que ha presentado Morena y sobre todo algunos activistas de Morena, como es el caso de Gutiérrez Luna, que se la pasa congraciándose con todo el mundo dentro de ese mundo de la clase política morenista, pues es un hecho que no, en mi opinión, no tiene ningún sustento. El tribunal, que se ha caracterizado con una mayoría de magistraturas que hoy día le dan la razón en toda Morena, pues ojalá que en esta ocasión aplique lo que expresamente dice la Constitución y la ley y reserve esa función de promoción de la elección a el INE. En otro contexto, pues sería muy peligroso que el tribunal abriera esa posibilidad al gobierno, porque por esa vía, pues se van a filtrar las posibilidades de promoción de las candidaturas que le corresponden a Morena, que tienen interés en que queden en los diversos cargos. Yo lo veo riesgoso si es que el tribunal hiciera eso, pero vuelvo a insistir, esperemos que en esta ocasión el tribunal se ciña a derecho y que no permita que esa impugnación tenga ningún tipo de éxito, por más escándalo que haya hecho la propia presidenta y diversas voces de Morena. Doctor, hay pues incertidumbre, confusión, hay impotencia frente a este polémico, desafortunado proceso electoral, no sé si llamarle designación institucional o simulación gubernamental. Doctor,
hay muchas restricciones para que los candidatos aspirantes a este cargo de elección popular rumbo a ocupar cargos dentro del Poder Judicial puedan hacer una campaña pues eficiente, efectiva, contundente, asertiva. Hay restricciones muy importantes, doctor, y nuestro auditorio nos ha cuestionado de manera importante cómo es posible que aspirantes a estos cargos se atrevan a ser ridículos, a expresar información que lejos de brindar certeza, seguridad y confianza, autonomía y sobre todo experiencia profesional, se pongan a hacer TikToks con estrategias bastante desafortunadas o comentarios fuera de una realidad profesional. ¿Qué opinión te merece este escenario de campaña? No sé si llamarle propaganda o cómo llamarle, doctor. Bueno, yo creo que el arranque de las campañas del domingo pasado, pues han demostrado que la enorme mayoría de las personas que aspiran a los cargos judiciales, pues primero son personas que no tienen experiencia de tipo político, que no tuvieron, vamos, el interés de acercarse a asesores en comunicación política que les hubieran brindado alguna orientación para poder hacer una campaña, digamos, un poquito aún y con todas las acotaciones que establece la Constitución, la ley y un conjunto amplio de lineamientos que emitió el INE, pues hubieran logrado hacer una serie de mensajes, de videos, hasta de canciones que traen por ahí, que pudieran resultar con algún mensaje atractivo en términos de lo que significa. Es decir, la búsqueda de un cargo de elección popular, en este cargo un cargo de carácter judicial. Pero eso no fue así. La enorme creatividad de los candidatos, pues ha demostrado no solamente su inexperiencia, sino, digamos, la superficialidad con que muchos de ellos ven estas contiendas. Desde la presentación de un candidato que quiere ser ministro y te presenta un chicharrón en un spot y ese candidato dice que o simula una especie como de diálogo con algunas personas que parece ser sus alumnos y le dicen, ay, este chicharrón está como usted, ¿no? Y otro le dice, está muy sabroso y entonces le dice, no, 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 me refiero a que está preparado. O sea, equiparar en esta parábola el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un chicharrón, que pues, si bien forma parte de la cultura mexicana, pues es un hecho que no es afortunada esa parábola que se construye para buscar la simpatía del electorado. Hay otras candidaturas que, por ejemplo, apostaron, yo diría, siendo muy respetuoso para no generar ninguna incomodidad en el marco de la no violencia y del respeto al género, pero pues buscar posicionar la imagen para obtener una plaza de jueza con las mejores fotografías que se han publicado en redes sociales de la persona, pues a mí me parece que eso también no es lo más adecuado. Hay otras candidaturas que apostaron por hacer videos en lugares muy bonitos, diciendo un poco su historia de vida, pero también hay, como en el caso de la Corte, pues candidaturas que apostaron al respaldo de apoyos de los sindicatos. Y aquí hay que acotar una cosa muy importante. Los sindicatos en rigor no pueden hacer mítines en favor de las candidaturas. De hecho, hasta por ridículo que suene, pero el INE prohibió que se pudieran contratar sillas, equipos de sonido, cualquier tipo de elemento de logística de los que suelen usarse en los temas de los mítines de las campañas normales. Aquí no. Aquí puedes ir a la plaza y reunirte con la gente, pero no puedes contratar un equipo de sonido. Yo sé que suena ridículo, pero pues esa es la norma que puso el INE. Y por consecuencia los sindicatos solo tienen derecho a organizar una especie como de debates. Es decir, si ellos hubieran convocado a todas las candidaturas a los cargos de la Corte, en lugar de llenar algunos auditorios y expresarle su adhesión política en términos de voto a ciertas candidaturas, pues hubiera sido mejor. Incluso pues resultó demasiado chusco la forma en que se enredó una de las candidatas a la Corte, que mencionó pues su edad y dijo que a esa edad pues todavía estaba muy bien, pero no hizo alusión
experiencia, con esa expresión no se refería a su experiencia judicial y no se refería a su trayectoria política ni académica, sino igual otra vez tenía más una connotación física. Entonces yo creo que ese tipo de cosas pues te evidencia claramente que no hay experiencia, que no hay todavía una manera de que los candidatos, las candidatas, pues definan con mayor asertividad cómo deben dirigirse al auditorio. Otros han usado columnas de expedientes para derribarlos, canciones, que escuché en candidaturas de algunas personas que quieren ir a las salas regionales del Tribunal Electoral, a la propia Corte, donde usan este tipo de expresiones musicales para poder promocionar su imagen. Pero pues ese va a ser el pan nuestro de cada día. Yo creo que vimos una pequeña muestra. Vamos a ver ahora a ver si alguien por ahí de los medios de comunicación hace una recopilación de todas estas cosas y pues ya veremos todas estas expresiones que pues siguen llamando la atención. Ayer vi un video, pero no sé si será un video real o será parte de este folclore que se da en medio de las campañas, pero pues había al parecer un candidato que estaba vestido como de rockero, ¿no? Diciendo que su movimiento sería pues para apoyar y escuchar a todos los rockeros en el momento que él gane el cargo de juez. Ese tipo de cosas, uno se pregunta, digo, de entrada en ese tengo mis dudas que sea real, pero si fuese real, pues evidentemente ese no es un mecanismo de comunicación. Tampoco tienen mucho de dónde agarrarse, porque pues, como es una elección inventada, es una elección que no tiene pies ni cabeza, que ha tenido muchos errores en su organización, pero pues también en campaña, ¿qué ofreces tú como candidato a la corte o a cualquier cargo de tipo judicial? Ni modo que vas a ofrecer como conjunto de compromisos de campaña que te vas a pegar para administrar justicia al marco de la ley. Pues perdón, pero pues eres juez, ni modo que no. Te vas a comprometer a que la justicia sea pronta y expedita, pues es un mandato elemental de la Constitución. Te vas a comprometer a juzgar con perspectiva de género, pues perdón, pero hay jurisprudencia que te obliga a hacerlo. Este, te vas a comprometer a mirar con una óptica distinta los casos de los grupos marginados, pues eso es a lo que estás obligado hoy día. Entonces, sí creo que están muy forzadas estas campañas, que realmente los argumentos son muy pobres, que deberían centrarse más en explicarle quiénes son los candidatos y candidatas a la gente, porque pues, la gente no los conoce. Ni modo que ahora resulte que tú saliste de la nada, pues los que están ahí tienen alguna historia de vida, esa es la que deberían de presentar, y obviamente si ya formaron parte del Poder Judicial, pues deberían de presentar el nivel de eficacia con el que pudieron manejar los asuntos que tuvieron, porque si no, pues los negativos se los van a sacar los otros candidatos y candidatas. Entonces, es una campaña muy forzada, con un margen muy menor de proselitismo y pues, producto de la invención de una elección judicial que en rigor no debió ser en nuestro país. Doctor, hay la inquietud, la incertidumbre de la ciudadanía frente a cómo votar ante el pues número tan amplio de candidatos y ante el número tan amplio y diverso que se va a presentar en varios estados de la República Mexicana, como Durango, por ejemplo, que aun cuando ahí va a ser casi dedazo institucional, porque no hay muchas opciones más que 49, y son los 49 candidatos. Habrá que renovar también, habrá elecciones para municipios, para congresos, y no mal recuerdo, doctor, la gente está preocupada porque pues, van a tardar, ¿cuántos minutos? 14, 15 minutos en poder sufragar y cumplir con este derecho constitucional, este deber ciudadano, o va a ser el gran triunfador el abstencionismo, doctor. ¿Qué opinión te merece? Bueno, la primera parte es que las boletas son muy complejas. Nosotros no estamos acostumbrados, como en el caso de Centroamérica, de Sudamérica, de que hay boletas gigantescas y la gente ya tiene como muy dominado ir a buscar en un cuadernillo incluso las fotografías con los números que identifican a cada persona y votar.
Aquí, pues la persona va a llegar y le van a pedir que vea la lista de los candidatos que están ahí y que ponga un número allá arriba. Vete a saber qué va a pasar de eso. Ahí el INE ha hecho mediciones, hay consejeros muy optimistas que dicen que eso va a durar 9 minutos, los que hablan de un tiempo récord, Claro. otros como el propio Arturo Castillo, que ha dicho que eso va a durar hasta 14 minutos, pero el problema es que además han medido la elección judicial federal, pero hay que recordar que 19 estados tienen elecciones locales, que ahí se van a sumar 4 o 6 boletas según las locuras locales que también se hayan hecho respecto al universo de cargos que se van a elegir. Entonces, pues sí, y va a haber igual tribunales superiores de justicia, una boleta, tribunal de disciplina, otra boleta, jueces de distrito, otra boleta, jueces menores, estos mixtos de paz que te acuerdas que estaban por ahí, Así es. todos esos jueces pues van a estar ahí en las boletas, entonces va a haber 4, 5, 6 boletas más. Entonces eso es una locura, pero al final de cuentas yo creo que el nivel de información que la gente tiene de la elección judicial es muy menor, es muy bajo. No hay ninguna, todavía una campaña eficaz. Y hay por ahí hay unos spots del INE, donde te dicen que vayas al portal, conóceles, y ahí entramos al primer problema, ¿no? ¿Cuántos electores de los 99.4 millones que estamos en la lista nominal tenemos acceso a Internet y nos movemos básicamente en el mundo de la Internet? Entonces, para ir a la página del INE, ¿no? Y poder checar, pero en las comunidades rurales que significan pues, más del 30% de la población mexicana, pues vamos a ver si eso es posible. Entonces, yo creo que el problema sí va a ser el abstencionismo con el que se va a mover. Y yo creo también que mucha gente que no tiene conformidad con esta elección, pues va a votar en blanco. Es decir, va a anular su voto, va a ir a la casilla, los que y van a cruzar la boleta y adiós, la van a anular. Entonces yo pienso que el porcentaje de votación real que va a tener esta elección va a ser muy menor y por eso la preocupación de la 4T de poder promover la elección, porque pues es un propósito político de ellos destruir al Poder Judicial, pero quieren investir de cierta legitimidad una elección que pues en la vía de los hechos está demasiado forzada. Doctor, hay dudas de, pues, incluso juristas, de, pues, activistas, los propios candidatos. Hay mucha restricción para que ellos puedan hacer un trabajo, pues, orgánico en las redes sociales. Hay restricción para que ellos puedan tener encuentros con liderazgos ciudadanos, con líderes deportivos, líderes empresariales. Y se puede dar este encuentro siempre y cuando haya de por medio una invitación, una convocatoria, doctor. ¿Esto es cierto? Bueno, las organizaciones ciudadanas que quieran promover el voto se tienen que inscribir en un programa que tiene el INE para eso. Eso de entrada sí es así. Ahora sí, con independencia de lo que plantee el INE, quieren organizar debates, pues sí lo pueden hacer. Nada más que hay que recordar que el INE no va a organizar encuentros entre los candidatos, porque el INE dijo que no puede garantizar la equidad. Es decir, como son muchos candidatos, pues dijo el Claro. INE, convoco a todos los candidatos a la corte o los agrupo en porciones de 10, 12 candidaturas, pero ¿con qué criterio los agregas? ¿No? ¿Por qué yo estoy en el grupo uno y no en el 2? ¿Por qué yo debato contra Loreta y no contra Leni? Yasmín. ¿No? O Yasmín, ¿por qué agrupaste de esta manera y no de esta otra? Entonces, eso genera demasiado problema, pero la ley sí dice que se pueden organizar esos debates. Por eso el INE se lo abrió a los sindicatos y se lo abrió a las organizaciones de la sociedad. Lo que no pueden hacer es articular campañas por las candidaturas que les interesen, o para, digamos, para bloquear otras candidaturas, hablar mal de esas candidaturas. No se pueden contratar espacios en las redes sociales para difundir mensajes de positivos o negativos en contra de candidaturas. Esa parte está expresamente regulada así. Ahora, el hecho de que se contraten a ciertas figuras, pues es lo mismo que hizo el Verde, por ejemplo, con poner en Twitter, en hoy X, campañas con futbolistas que al final de cuentas pues fueron sancionadas por parte del INE.
Y aquí hay que recordar que una restricción específica que tiene las candidaturas es que no pueden en sus mensajes apegarse a ningún tipo de figuras públicas. Entonces, no hay manera de que hagan ese tipo de cuestiones. Vuelvo a insistir, es una campaña que tiene más restricciones que posibilidades y por eso usaba la expresión de que es una campaña con voto completamente acotado. Totalmente de acuerdo. A ver, entonces, barras, colegios, asociaciones de la sociedad civil, de profesionistas, podrán invitar, podrán enviar una convocatoria por escrito a los candidatos y los que la acepten asistir a pues, una conferencia, a un encuentro de ideas, a un posicionamiento, tendrán ellos que previamente registrarse en la plataforma del INE para poder organizar este tipo de eventos. ¿Es correcto, doctor? Sí, 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 lo pueden hacer y evidentemente hay que notificarlo al INE, pero de que pueden invitar, siempre y cuando acrediten que invitaron a todos, sí. O sea, si tú tienes en el cargo a ministros de la Corte, a 70, 80 personas, pues mientras acredites que invitaste a todos, y les des el mismo trato a cada uno en el desahogo del encuentro, pues está bien. Pero vuelvo a insistir, ¿cómo organizas un debate que resulte atractivo entre ese universo de personas? Ahora, ¿por qué lo tienes que informar? Bueno, pues porque el INE tiene que fiscalizar los recursos que se usan para estas campañas. Entonces, ese tipo de restricciones pues hacen que las organizaciones deban notificar y las candidaturas también lo tendrán que hacer. Es correcto. Entonces, cada semana habrá que estar informando, habrá que estar reportando, habrá que estar notificándole al INE sobre los encuentros, las conferencias, las reuniones, las convocatorias, lo que hagan los candidatos con representantes de la sociedad civil, con activistas, con líderes sociales. Todo esto tendrá que ser previamente organizado, convocado y obviamente notificado. ¿Es correcto, doctor? Sí, es correcto, es correcto. Esta es la aclaración que nuestro auditorio quería pues, tener muy precisa, porque hay mucha confusión, doctor. Ya vemos que si bien es cierto, hay candidatos que han acudido a las universidades, ya están promocionando estos encuentros en redes sociales, pero la inquietud era, ¿a poco van a entrevistar o van a convocar o van a citar a 300 candidatos? Entonces, aquí habría una omisión o una mala interpretación, doctor. Sí, aquí, a ver, por eso vuelvo a insistir, si es en términos de debates, se tiene que invitar a todos y se tiene que notificar a la autoridad. Si es en términos, por ejemplo, hay que diferenciar, por ejemplo, los medios de comunicación sí pueden hacer entrevistas. Y de hecho, los Claro, medios de comunicación están invitando a título individual, ya viste a candidatas a la corte en programas de colegas tuyos que están con sus noticieros, llevando a claro, candidatas y candidatos en lo particular. Eso también se puede, pero y ahí no tiene el medio de comunicación que, digamos, convocar a todos. Es una entrevista en lo individual y eso sí está permitido. O sea, en los lineamientos el INE sí ha permitido que se hagan estas entrevistas. El medio ahí no, el medio en ese caso no tiene la obligación de hacer la comunicación al INE, pero sí al candidato, porque al final de cuentas puede darse el caso que alguien diga, es que ese canal de televisión o esa señal de radio y televisión está entrevistando sistemáticamente a ese candidato, pero claro. el candidato simplemente anuncia que lo invitaron y se acabó. Tan, tan. Y las barras, colegios y asociaciones pueden invitar libremente a los candidatos también, Sí, previa sí, convocatoria. sí, 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 nada más que en el caso de las barras que no, bueno, ahí existe la posibilidad de que hagan las transmisiones por canales de YouTube. Entonces, en ese caso, sí deben anunciarle a la autoridad, porque si van a llevar a más de uno, pues no se vaya a entender que es como lo de los sindicatos, Es correcto, esos temas del sindicato de maestros, de la cooperativa del Cruz Azul y lo del magisterio del domingo pasado, sí son eventos que son sancionables porque fueron mítines, no fueron eventos organizados espontáneos, por más de una claro. candidatura. Sí, Pues ahí está la precisión en la voz autorizada de un experto en materia electoral, de pues una autoridad que sabe lo que es correcto, lo que es viable legalmente en este, reitero, polémico proceso electoral. Yo quiero agradecerle al doctor Marco Antonio Baños estos minutos y pedirle si desea compartirnos alguna otra reflexión, conclusión para cerrar esta entrevista.
Pues a mí me da la impresión de que las campañas que están en curso, Julio, son campañas que son eh, completamente novedosas, son diferentes a lo que hemos vivido y hasta divertidas van a ser, ¿eh? Porque digo, ya al final de cuentas ya no puedes evitar la elección. Hay cosas que son verdaderamente atroces y que deberían ser eliminadas. He sostenido públicamente que la elección de Durango debe anularse. Eso no es una elección, es una imposición. 49 cargos contra 49 candidaturas no tiene ningún esquema y así, por ejemplo, si revisa Aguascalientes, pues también es terrible que en gobiernos de la oposición hayan permitido ese tipo de cosas. En el Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes hay 6 candidaturas para 5 cargos. 3 mujeres, van a entrar 3 mujeres, esas ya son integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y van a entrar 2 hombres, pero en el universo de los hombres hay 3 candidatos. Mm, ok, De tres, no, bueno. uno ya valió, pero eh, vamos, las 3 mujeres de entrada ya están, y así muchos cargos en el caso de Aguascalientes igual están de esa manera. Entonces, pues llama la atención que, por un lado, los partidos de la oposición casi testimonial que tenemos en este país, pues critiquen la reforma judicial y en sus gobiernos hagan eso. Esa parte me parece que también hay que decirla con toda precisión, ¿no? Este, eh, en fin, yo creo que habrá que estar muy atentos. Hay todavía muchos aspectos que se van a ir generando y que obviamente podremos analizar en el transcurso de los días y las semanas siguientes. Doctor, sin lugar a dudas se avecinan escenarios de, pues yo diría, tsunamis de violaciones a la ley, de pues simulaciones al proceso electoral y, ¿por qué no?, imposiciones a nivel gubernamental. Yo quiero agradecerte como cada semana tu valiosa participación aquí en Contrastando Ideas Noticias y desearte un excelente fin de semana. Muchas gracias, muy amable, Gracias, Julio. Un saludo para todas y todos. muy amable. El doctor Marco Antonio Baños, aquí en Contrastando Ideas. No le cambie, ya viene Donde Metro Soy la Tijera y el maestro Nelson Vargas. Platicaremos más adelante con ellos. Muchas gracias. Acompáñenos.